Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno nuevamente hablar de la palabra de Dios. Y es una palabra que nos educa, que nos forma, que nos ayuda a comprender a Dios y también a nosotros mismos. Y que en esta palabra, la palabra de Dios, nos habla acerca de Jesucristo. Y en esta oportunidad nos va a dar un mensaje que he titulado Él está en su lugar. Podemos decir que después de finalizar el plan de la gracia de Dios, su protagonista, Jesucristo, el Hijo de Dios, regresa al reino celestial. Jesús anuncia su retorno a su Padre y vuelve al reino que tenía antes de ser encarnado. Jesús declara al concilio que Él se sentará a la derecha de Jehová. Esa revelación, al ser oída, debió impactar y asombrar a cada uno de sus oyentes. Veamos el texto. Lucas capítulo 22, versículo 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esa frase, por supuesto, les hizo recordar el rechazo que sentían y que tuvieron por Él. Veamos algunos textos que nos ayudan en esta recordación. Juan capítulo 8, versículos 14 y 19. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan capítulo 7, versículos 28 al 30. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Otro texto es Juan, capítulo 8, versículos 14 y 19. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y saltamos al capítulo 19 de Juan. Estamos viendo Juan. Y ahora el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Estas consideraciones que tenían los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, latían en la mente de este grupo de personas religiosas que escuchaban a Jesús. Y por supuesto, durante todo el ministerio,
ellos rechazaron al Señor Jesús. Y lo rechazaron porque no podían aceptar que Él venía del cielo. Veamos otros textos que afirman esta posición, este conocimiento que tenían en un principio. Juan capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y vamos a Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? No podían aceptar a aquel que un día, anunciado por Isaías, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el mensajero de Dios, fuera que conocían allí en Nazaret, en Jerusalén, en Belén, y que se hiciera pasar como el Hijo de Dios cuando ellos conocían a la mamá, al papá, a los hermanos, a las hermanas. Quizá olvidaron que Jesús fue el mismo que nació en Belén y que los magos del oriente vinieron preguntando en Jerusalén acerca de el Cristo, el Rey de los judíos que había nacido. Estos señores religiosos escudriñaron las escrituras para mirar el por qué aquellos orientales venían a buscar el Rey de los judíos que ha nacido. Y entonces se dieron cuenta que sí, había una profecía que decía que él venía a nacer en Belén. Por eso los magos fueron hasta allá y averiguaron con diligencia, y una estrella les guió hasta el lugar donde había nacido Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Olvidaron entonces eso. Los principales sacerdotes, los jefes jerárquicos de la religión judía, y no lo relacionaron con este niño que tuvo que salir desplazado, huyendo de la persecución que Herodes hizo en aquel entonces, intentando acabar con ese rey que había nacido y que lo iba a despojar de su poder, lo iba a desalojar del trono. No aceptaron, pues, que era ese enviado, ese Mesías, que era el Hijo de Dios. Veamos entonces otros textos que nos ayudan a entender y que para nosotros, luego de estudiar las Escrituras, para nosotros sí es entendible que Jesús fue el Mesías anunciado, el Hijo de Dios que vino a la tierra, que trajo salvación, redención, vida eterna y una nueva caracterización de parte de Dios y la caracterización de el nuevo seguidor de las doctrinas de Dios llamadas la gracia. Esto es importante revisarlo y entenderlo, por supuesto, y es lo que vamos a entender. Jesucristo, volviendo al texto de Lucas, capítulo 22, nos habla que Él va a estar sentado a la diestra de Dios allá en los cielos. Y para nosotros, pues, es inteligible, es comprensible y nos ayuda a afianzarnos en lo que dice la palabra de Dios. Volvemos al texto, Lucas 22, 69.
Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Vuelvo a decir, esto impactó, asombró, pero indignó y llenó entonces de rabia ante aquel que hablaba para ellos como una blasfemia, una ofensa a Dios y una ofensa a ellos también, haciéndose pasar por el Hijo del Hombre, por el Hijo de Dios, por aquel que vino de los cielos. Vayamos un poquito más en lo que es el ministerio de Jesús y su finalización para mirar su despedida cuando se apartó de los discípulos, pero también cuando se fue de esta tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19, leemos: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esta es la escritura de Marcos. Marcos, que fue un testigo ocular, presencial, de ese ministerio del Señor Jesús, narra su experiencia al ver que Jesús asciende a los cielos y el Espíritu Santo le dice que se fue ¿a dónde? ¿Y a quién? Y por eso Él nos plantea aquí que se sentó a la diestra de Dios allá en los cielos. Veamos entonces, escudriñemos otros textos. Por ejemplo, el del apóstol Pedro, que por orden de Dios narra que Jesús está en los cielos y que asumió los cargos de gerente, de administrador, de coordinador. Veamos ese texto en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Asume nuevamente su cargo que lo ayuda a ser el rey de los cielos. Y yo estoy hablando de administrador, de gerente, de coordinador, porque esas fueron sus tareas. Ese era el perfil que él tenía, que lo dejó para venirse a encarnar en la tierra y llegar a la misión asignada por Dios para rescatar la relación perdida por el pecado entre los hombres y Dios. Ahora nos preguntamos qué otras tareas tiene Jesús en los cielos. Y el apóstol Juan nos los va a decir y que leemos en el capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Adicionalmente a la tarea que tenía antes, ahora asume otra con una gran alegría, con una gran esperanza, con una gran expectativa de ver a sus seguidores allá en la gloria, en el nuevo cielo para los creyentes. Y él se va a preparar, dice la Escritura, se va a preparar lugar, ese reino allá en los cielos, donde los nuevos huéspedes, creyentes, redimidos, que aceptaron a Cristo Jesús, que vivieron de acuerdo a sus enseñanzas, irán a partir de la finalización de su vida terrenal y que Él los va a esperar allá, en un lugar preparado por Él mismo. Interesante pues esta tarea, nueva tarea que asumió el Señor Jesús en el momento que partió de aquí hacia allá. Por eso estamos diciendo, Él está en su lugar. Ese lugar de preeminencia, ese lugar de honra, ese lugar de gracia, ese lugar esplendoroso,
fantástico, maravilloso, al lado de su Padre. Ese lugar donde ahora tiene un merecido especial, tiene una honra especial por la tarea que desempeñó aquí en la tierra. Conclusión. Jesucristo en este momento está allá en los cielos. Y hay que decir que está allá porque hay evidencias en las Sagradas Escrituras que está allá. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 7, versículo número 56. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban está siendo apedreado. Y está siendo apedreado porque habló del ministerio de Jesucristo. Habló de la importancia de entender el por qué Él se encarna para cumplir la profecía y cuál es su misión en la tierra. Redimir al ser humano. Darle una nueva instrucción de vida para que su vida sea transformada, para que se vuelva una nueva criatura, para que tenga una mejor relación con Dios, para que en el momento en que parte de esta tierra sea recibido en los cielos por el mismo Señor Jesucristo. Esa es la misión. Y Esteban, predicando eso, los jerarcas religiosos, los escribas, los fariseos, los esenios, no podían aceptar este tipo de predicación. No podían creer que ese, el hijo del carpintero, el hijo de María, aquel que ellos conocían, que tenía varios hermanos, se hiciera pasar por el Hijo de Dios. Que él, ante todos, dijera que él era el Redentor, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, por eso, tramaron para acabar con el Señor Jesús. Quiero explicar un poquito aquí algo que me queda en la mente, y es que muchas personas dicen que eso ya estaba dispuesto por Dios. Ya Dios lo había determinado así. Y a mi modo de ver, según los estudios, sí es cierto que fue anunciado este tipo de sucesos. Aún más, si nos vamos a Isaías capítulo 53, nos habla de cómo va a ser atormentado, acabado, destruido y muerto. Y de pronto, si no hacemos hermenéutica sabia, vamos a decir, eso ya estaba destinado así. Quiero decirles que la profecía, la verdadera profecía y no la adivinación, como en algunos casos se menciona, es que Dios ve el futuro y copia los sucesos del futuro. Ese es el conocimiento que Dios tiene de lo que va a suceder. No es que Dios lo predestina así, no es que Dios lo planea así, no. Es que Él ve al futuro lo que va a suceder y lo copia en el presente para que lo entendamos, para que evitemos los desastres, las muertes, los dolores. Nos quiere enseñar lo que va a suceder en el futuro para que haya una prevención, una preparación. Esas son las Escrituras. Esta conclusión, pues, entonces, puede decirnos que el Señor Jesucristo está allá en su lugar, allá en la gloria, a la diestra del Padre, y goza de todos los privilegios que tiene como Hijo de Dios. Y al partir de aquí, los redimidos, los que quisieron ser redimidos, ¿no? Eso es importante. Los que quisieron ser redimidos y siguieron las Escrituras que Él nos dejó para que aprendiésemos. Ese tipo de personas son aquellos que iremos a estar en presencia de Cristo Jesús. ¿Qué se espera? Que haya una comprensión de todos los seres humanos a través de los tiempos. Jesucristo vino, pero que ahora está en el lugar de donde salió y de donde debe estar.
en la gloria de Dios. Aplicación. Toda persona que se interesa por el conocimiento de las Sagradas Escrituras y las escudriña, por supuesto, va a entender lo que ellas enseñan y se prepara y las cree sobre todo, porque hay muchas personas que estudian las Escrituras, las comparan, las aceptan como una filosofía, las aceptan como prácticas interesantes aquí en la tierra, pero no trasciende el conocimiento acerca de estas. Dios nos permite aprender a través de las Escrituras las intenciones de Él, la gracia, la misericordia, el amor, la paz. Todos estos regalos vienen de parte de Dios hacia el hombre, siempre y cuando el hombre y la mujer las acepten. Es muy importante esto. Qué bueno saber que Jesucristo está allá, en ese lugar. En un lugar donde nosotros deberíamos todos ir. Y que el anhelo de nuestro corazón es ir a estar allá en ese lugar. El tener la expectativa de verle, de estar en ese entorno, en ese reino, en ese lugar tan especial, tan fabuloso, tan fantástico, y que tenemos la promesa de Él. Nos va a preparar un lugar para todos nosotros. Repito, para los creyentes, para sus seguidores, para los que tienen la fe, para los que le creen a la palabra de Dios. Hoy es el día de creer las Escrituras y de prepararnos, de creerle a Jesucristo. Es lo primero que hay que hacer en esta preparación. Y estudiar las Escrituras. En cualquier momento podemos partir. Y cuando eso suceda, entonces llegar a su presencia y disfrutar de las bondades, de las bendiciones que hay en ese lugar tan especial. Espero que caminemos en el conocimiento, que tengamos la sensibilidad para recibir esta enseñanza y que nos apropiemos de esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. Y recordemos, ¿creer es qué? Creer es conocer a Dios. Creer es estudiar a Dios. Creer es saber de Dios. Creer es tener fe en Dios. Creer es interesarse por relacionarse con Dios. Creer es obedecer a Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.